¿Y si todo lo que te enseñaron sobre el sexo fuera una mentira? ¿Y si el placer que tanto persigues fuera solo una cortina de humo que oculta un poder mucho más grande y peligrosamente real? Vivimos en tiempos donde todo está erotizado, pero nada es comprendido. El deseo se explota, pero nunca se domina. La sexualidad se vende como libertad, pero funciona como un sistema sutil de control. Nietzsche no veía el sexo como una simple fuente de placer. Lo veía como una manifestación cruda de poder. Una voluntad de poder sepultada bajo capas de culpa, moral y represión. En este video vas a descubrir las enseñanzas ocultas de Nietzsche sobre el sexo, las que fueron silenciadas, suprimidas y consideradas demasiado peligrosas para la conciencia colectiva. Porque entender esto es recuperar tu fuerza perdida, es dejar de ser manipulado, es iniciar una transformación que parte del cuerpo y llega al alma. Nietzsche jamás consideró al deseo como un error. Al contrario, lo veía como una fuerza vital, tan sagrada como peligrosa. Para él, el deseo sexual no era un llamado al placer, era la expresión más pura de la voluntad de poder, el impulso fundamental de toda vida. Mientras otros filósofos intentaban domesticar el instinto, Nietzsche gritaba: lo más elevado en nosotros nace de lo más primitivo. El sexo no es debilidad, es lenguaje, es afirmación, es un campo de batalla donde no se busca amor, sino dominio, creación y trascendencia. Pero aquí hay un paradoja. Cuanto más ignoramos el poder del deseo, más esclavos somos de él. Quien solo busca placer es llevado como ganado por estímulos externos. Pero quien reconoce el deseo como energía bruta puede transformarlo en dirección, claridad y libertad. Nietzsche enseñaba que dominar el deseo es el primer paso para convertirse en un espíritu libre. No castrar el instinto, sino canalizarlo. No reprimir la naturaleza, sino ponerla al servicio de la creación de uno mismo. El deseo es el primer fuego, pero lo que hagas con ese fuego determinará si arderás en él o brillarás con él. Desde pequeños nos enseñan que el sexo debe ser controlado, limitado, envuelto en culpa. Pero pocos se atreven a preguntar: ¿quién escribió esas reglas? ¿Y con qué intención fueron impuestas? Para el pensador alemán, la moral tradicional, especialmente la sexual, no nace de la virtud, sino del miedo. Miedo al instinto, miedo al cuerpo libre, miedo al alma que no se deja domesticar. Él veía en la moral del rebaño una estrategia de los débiles, de los resentidos, para contener lo que no pueden soportar, la energía salvaje de quien vive con intensidad. Por eso, todo lo vital, el deseo, el placer, la pasión, fue marcado como peligroso. Y así, la cultura moderna adoró el cuerpo, pero demonizó el deseo. Prometió libertad, pero entregó cadenas invisibles. ¿El resultado? Una sociedad excitada, pero vacía. Libre en apariencia, pero profundamente reprimida. Quien acepta sin cuestionar esta moral sexual colectiva, permanece esclavo. Quien la desafía, inicia su camino hacia la libertad interior. Porque el deseo no es un error, es una brújula. Y cuando se sigue con conciencia, te lleva directo al poder. Nos hicieron creer que el sexo es ternura, es romance. Pero el impulso original no es suave, es salvaje, devorador, conquistador. La energía sexual, en su estado más puro, no solo penetra cuerpos, sino dimensiones ocultas de la existencia. Es choque, es rito, es batalla sagrada entre fuerzas que se enfrentan para crear algo superior. El filósofo veía en el acto sexual mucho más que placer. Era una guerra ritual entre el dominio y la entrega, entre el instinto y la trascendencia.
El cuerpo se funde, sí, pero el alma combate. Y en ese combate se revela el verdadero poder del ser. No se trata de técnicas o apariencias, sino de presencia, de intensidad, de quien entra al campo con la voluntad encendida y el espíritu despierto. Una unión consciente no es pasiva, es un rito de transformación, una invocación de fuerzas que pueden elevar o devorar. Por eso muchos huyen, porque en ese fuego toda máscara arde. Y en una sociedad que teme la verdad, el sexo vivido con autenticidad es un acto de rebelión. El verdadero placer es poder en estado puro. La mayoría busca en el sexo una vía de escape, escapar de la soledad, del aburrimiento, de uno mismo. Pero el buscador no huye. El buscador entra en el fuego para encontrarse. El placer, por sí solo, es humo, una chispa que enciende y se apaga. Pero el sexo vivido con presencia es un espejo que muestra quién eres cuando nadie está mirando. Por eso tantos temen la verdadera intimidad, porque expone, porque duele, porque cura. Para el alma libre, el deseo no es una trampa, es una oportunidad, una forma de reunir las partes rotas del ser, de reintegrar el yo profundo que la sociedad fragmentó. Así, la sexualidad deja de ser entretenimiento y se convierte en herramienta de individuación, el arte de convertirse en uno mismo. No se trata solo de sentir, sino de comprender. Cuando lo haces, el placer deja de ser fin y se convierte en el inicio de tu ascenso. El deseo sexual en estado puro es fuego, fuego que arde, que consume, pero también que puede iluminar. La clave está en lo que haces con él. Para el espíritu rebelde, el instinto no es un enemigo, es la materia prima del alma que aún no ha sido esculpida. En lugar de reprimir el deseo, el verdadero iniciado aprende a transmutarlo, a dirigir esa fuerza hacia arriba, hacia la creación, el arte, la mente, el espíritu. Eso no es represión, es alquimia, es el mismo impulso, pero convertido en poder creador. Por eso tantos grandes pensadores, artistas y místicos eran intensamente pasionales, porque no huían del fuego, lo domaban, y con él forjaban su destino. Esa es la gran revolución interior, no renunciar al deseo, sino convertirlo en fuerza consciente. La energía que hoy se desperdicia en placer sin propósito es la misma que podría abrir portales hacia lo eterno. Durante siglos nos dijeron que el cuerpo es impuro, que el deseo es vergonzoso, que el placer es enemigo del alma. Pero, ¿a quién le conviene esa represión? El pensador del abismo no veía el cuerpo como una cárcel, lo veía como un puente hacia el instinto, hacia la sabiduría visceral, hacia la verdad que la mente domesticada no puede soportar. El cuerpo no negocia. El cuerpo grita lo que el alma calla. Y por eso los sistemas de control siempre intentaron silenciarlo. Porque un cuerpo que se expresa es una conciencia que ya no obedece. La rebelión comienza cuando escuchas tu cuerpo sin culpa ni juicio, cuando te reconcilias con él, cuando conviertes su impulso en brújula, no en cadena. El espíritu libre no renuncia al cuerpo, lo habita plenamente, y al hacerlo rompe siglos de programación. Reprimir el cuerpo es mutilar el alma. Liberarlo es comenzar a vivir con integridad. El objetivo no es placer, no es conquista superficial, es trascendencia. El hombre promedio busca gratificación, el buscador busca transformación. Quien despierta comprende, el sexo no es el final, es el vehículo, es impulso sagrado, es el dragón interior que, en lugar de destruir, eleva. La creación del Übermensch, el ser superior, requiere reconciliar cuerpo y espíritu, unir instinto con visión,
convertir el deseo en camino hacia lo eterno. No se trata de renunciar al placer, sino de trascenderlo, de usarlo como puente entre la tierra y el alma, de despertar en el cuerpo el fuego del espíritu. Este nuevo ser no teme su deseo, lo habita con lucidez y lo dirige con voluntad soberana. Ya no es esclavo de estímulos, ya no es víctima de pulsiones, es dueño de sí mismo. El sexo deja de ser impulso y se convierte en rito de ascensión. Has llegado hasta aquí. Y eso no fue casualidad. Quizás, por primera vez, el sexo dejó de ser solo instinto o tabú y se reveló como lo que siempre fue, una llave hacia tu poder interior. Ahora lo sabes. El placer es solo la puerta. El verdadero camino es dominar la energía, redirigirla, transmutarla. Tu cuerpo es templo, el deseo es fuego, y tú eres el alquimista. Quien se atreve a cruzar este umbral ya no vuelve igual. Despierta, se libera y se convierte en dueño de sí mismo. Escribe en los comentarios, elijo despertar, y comparte este video con alguien que esté listo para salir del rebaño y reclamar su poder. Suscríbete al canal, porque lo que viene va a cambiarlo todo.